buenas, ¿cómo estamos? Y regresamos aquí un día más a los ecos de la cámara. Y hoy vamos a conocer a otro de nuestros autores. En este caso vamos a conocer a Miguel Ángel Lúquez Escobar, que es uno de nuestros autores más lejano, por no decir el que más, y que tiene mucho que contarnos porque no solamente ha sacado el libro que vamos a conocer, sino otro más. Y creo que va a ser una entrevista muy interesante. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Aquí en saludo de los Países Bajos y bueno, aquí estamos para las preguntas, las dudas y a ello. Muy bien, perfecto. Sí, como habéis escuchado, Miguel Ángel está en los Países Bajos. Está bastante lejos de España o de Valencia, que es donde nosotros actuamos, pero aún así ha llegado hasta la Cámara de los Libros y ha puesto sus libros dentro de nuestro proyecto de las estanterías. Vamos a conocerte un poco, vamos a saber qué es lo que escribes, vamos a conocer tu libro, el que tenemos. Más adelante vamos a conocer el segundo. Para empezar, ¿quién es Miguel Ángel? Bueno, ¿quién es Miguel Ángel? Miguel Ángel es un venezolano que nació en Punto Fijo, en la costa norte del país, muy cerca de la isla de Aruba, donde también me he criado a partir de los 10 años. Y bueno, como te digo, un chico que nace en Venezuela, mi madre por cosas bueno, del destino, de las cosas que van surgiendo, se casa nuevamente y se casa con un ciudadano neerlandés, Ujú. porque los que residen en la isla de Aruba tienen la nacionalidad neerlandesa. Entonces, bueno, ahí se va formando Miguel Ángel a partir de los 10 años, ¿no? Otra cultura, otras cosas, otro idioma, y bueno, así más o menos el comienzo de quién es Miguel en este sentido. Ujú. Sí, vamos, que tienes un recorrido no solamente desde Venezuela, sino que te has ido a Países Bajos. ¿Te has estado moviendo más por Europa o han sido como esos dos puntos entre Latinoamérica y Eh, Europa? Sí, más que todo eso, y también he estado, durante mis estudios, he estado incluso en Barcelona, Ujú. 2005, 2006, 2008, en las preparaciones de mis estudios, cuando me estaba preparando para graduarme de recepcionista en los hoteles y, bueno, estudiar un poco de turismo, que al final acabé la carrera a un nivel intermedio y ya, dentro de muchas cosas que también he hecho trabajillos por ahí que te salen y, bueno, Sí, claro. hay que currar. Sí, hay que trabajar mucho. Muy bien, y en todo este proceso ha ido naciendo tu faceta de escritor. Sí, bueno, ahí tengo que decir que viene yo siempre lo explico de esta forma, viene ¿cómo se dice? La insistencia de mi madre, porque la idea inicial es que íbamos a anexar un solo libro. Ujú. Ella empieza a escribir un libro basado en la historia mía, ¿no? Entonces después me dice, bueno, que empieces a escribir porque tú también tienes algo que contar. Pero teníamos nuestros procesos en donde, claro, no solamente el horario de diferencia y la zona, y no nos pusimos de acuerdo en ese sentido. Entonces, yo para que mi madre se quedara un poco tranquila, yo voy a empezar a escribir a ver qué, pero no lo hacía como siempre lo explico, no, empezó con motivación, pero no con la disciplina, Ajá. que son dos cosas que yo creo que son, mucha gente dice, no, que motivación, no. La motivación es una herramienta, pero la disciplina es la que te lleva a finalizar lo que has empezado, ¿no? Entonces, en todo este proceso, mi madre, pues yo le digo, bueno, como no tenemos nada desde ambos, yo voy a empezar a escribir mi historia desde cero, ¿no? Y empiezo a armar este rompecabezas de cómo quiero contar mi historia. Ujú. Entonces, de ahí nace el primer libro en sí. Debo decir que mi madre no estaba del todo contenta al principio porque decía, pero es que yo tenía otra idea y yo digo, ya, pero no teníamos ni pie ni cabeza y entonces tenía que empezar por algo, ¿no? Ujú. Qué bonito, Y oye, fue desde tu allí, madre la que te impulsó a esta carrera como sí, escritor. sí, porque ella yo, eh, ya debo decir que tengo como mi hermana mayor es como la fanática, creo que desde siempre mío, porque ella siempre me ha dicho, no, tú tienes una manera de transmitirle a la gente cosas, hablando, escribiendo, cosas que te salen, digamos, innata, ¿no? Ujú. Y yo le decía, sí, puede ser que sí, pero no lo hacía con esa disciplina que te estoy comentando ahora, ¿no? Entonces, ese proceso de, en verdad, quizás hay algo que contar aquí, ¿no? Y yo creo que cada quien
si le pone un poco de disciplina en esto, pues yo creo que cada quien puede escribir a su propia historia, hacer su propia historia. Sí. Me gusta mucho cómo lo defines. El tema de la motivación y el tema de la disciplina. Estoy muy de acuerdo contigo. No podemos esperar a que venga la motivación para hacer las cosas que tenemos que hacer. Y eso es Claro, clave. Y yo creo que para mucha gente que tenemos un arte, pues escritura, pintura, dibujo, lo que sea, necesitamos tener ese concepto en la cabeza. claro, claro, porque es que muchas personas dicen, no, es que la motivación, sí, la motivación es una herramienta más, no es un, porque no todos los días te levantas con ganas de hacer lo que te gusta hacer, por Claro. ejemplo. Entonces, la motivación en ese sentido ya eh, no es coherente con lo que quieres hacer, mientras que la disciplina sí, me va a pesar, tengo que volverme a levantar o el proceso es tal, pero la disciplina es que te mantiene en constante movimiento, Sí. pienso yo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es mi modo de verlo yo también. Tanto Sí, a nivel artístico como en el día a día. Todos hemos claro, pasado por ese momento de, uff, tengo que ir al gimnasio, ¿qué más me viene? Pero tienes que ir. exacto, exacto. Muy bien, pues vamos a conocer tu libro. Plegarias de mis bendiciones. Que se vea bien. ¿Vale? Este libro lo podéis encontrar, como muchos otros, en el proyecto de las estanterías de la cámara, que están en los diferentes locales que colaboran con nosotros. ¿Qué nos puedes contar de Plegarias de mis bendiciones? Yo sé que es un libro autobiográfico. Bueno, ya nos lo has dejado más o menos ahí más clarito. Sí, sí, exactamente. Primero quisiera explicar un poco de dónde nace el título en sí. Ujú. Si te has fijado en la portada, aparezco yo una foto con mi hija ahora tiene Sí. 6 años. Ujú. Entonces, su nombre es Gisela, o Gisela en castellano, Ghislaine es un término francés-alemán, que buscándolo, traduce plegarias, ¿no? Ah, Entonces, vale. plegarias viene de esas plegarias, de esas cosas que mi madre me contaba, porque las primeras narrativas surgen de allí. ¿Cómo voy a buscar la información? Desde el niño, adolescente y adulto, ¿no? Entonces, desde Ujú. el niño, plegarias, mi madre me contaba por una enfermedad que a mí me dio, esas plegarias que la gente hacía por mí, conocidos, amigos, vecinos, etcétera. El hijo de la fe y la esperanza, mi madre se llama Esperanza. Entonces, Vale. fue como una, yo digo, ya, se me vino a la mente así y así lo he titulado, ¿no? Ujú. Muy bien. Muy ligado todo. Sí, La verdad es que muy sí, ligado sí, todo. sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, y ahí surge un poco el título de este primer libro que por eso tiene ese título. Perfecto. Lo que pasa es que, claro, a ver, una novela, es que no sé definirlo bien, es un libro autobiográfico. Entonces, realmente no hay que spoilear mucho porque queremos que la gente lo quiera leer, que le apetezca y demás. Exacto. Así que, coméntanos tú, desde tu visión, qué es lo que pueden encontrar los lectores, lo que se interesen en el libro. Coméntanos un poquito. Bueno, como te comentaba al principio, mi madre, que fue la impulsora de impulsarme a estos proyectos, yo le he buscado una narrativa de un modo protagonista. Me explico. A mí me dio meningitis bacteriana Ujú. a partir de los 9 meses. Mi madre tiene su historia un poco más amplia que ella lo cuenta desde su perspectiva. Claro. Explico. Entonces yo buscaba esa narrativa de cómo lo he vivido yo como persona, como niño, como adolescente, y, y no le quise dar la connotación del victimismo, porque siento que la escritura en sí debe tener como ese protagonismo de quizás no se asemeja a las personas que lo vayan a leer, pero que hay un mensaje que ahí se transmita, que quizás, mira, me he leído tal capítulo y me he acordado de una cosa que me sucedió a mí o una cosa que le sucedió a otra persona, Ujú. que debe ser familia, amistad. Entonces, en esa línea me he guiado para hacer este libro que es, como bien dice, autobiográfico. Ujú. Sí, o sea, tenemos una visión. A ver, voy a poner un paralelismo un poco. Pero tenemos, por ejemplo, otros escritores como Bukowski, con su Uh -huh. visión de su día a día, además, que no deja de ser una persona victimista y que cae en los malos vicios y demás.
Y que el mensaje se saca un poco de yo no tendría que pasar por ahí. Mientras que tú, por Exacto. ejemplo, nos das una visión más positiva de un evento que podría haber sido muy negativo para ti, pero con la búsqueda de que el mensaje sea positivo desde una lectura positiva. Exactamente, sí, porque de ahí nace la narrativa, que éramos 18 niños que estaban con esa enfermedad, que en ese momento en Venezuela habían dos hospitales que se especializaban en este tipo de enfermedad, porque hay dos variantes, y a mí me tocó, digamos, la variante más, la que era más mortífera, ¿no? La que de ahí no te Vale. salvas, y bueno, pasaron procesos y pasaron cosas que iban falleciendo niños, ¿verdad? Entonces, en un hospital público donde algunas cosas se dan más que otras y bueno, mi andar en Venezuela en ese proceso con mi madre, pues ir a Caracas, a la capital de Venezuela, a esos controles médicos, a un hospital que se especializaba en este tipo de casos. Y cuando vamos a una clínica en Punto Fijo, mi madre aún no sabía que yo tenía ya la enfermedad como tal, ¿no? Ujú. La meningitis bacteriana. Se da, hasta se me dieron medicinas que no eran aptas para tratar creo que es una, no sé si es, sí, era una bacteria porque era bacteriana, no era viral. Y el doctor que se sabía más o menos dónde buscar, él decía que a mí se me dio un diagnóstico erróneo. Y, o sea, en ese momento ya a mi madre le dan por hecho que ya tenía las retinas quemadas, ya estaba ciego, vegetativo. O sea, de Ostras. ahí parte un poco esta narrativa. Sí, Pero como le explico, mi madre quizás le va a dar esa profundidad de cómo ella lo lo va a vivió. narrar en su libro, lo vivió exacto, como el punto de vista de madre. Yo lo trato de ver, ok, fueron cosas que pasaron y cómo las voy a plasmar y cómo las voy a transmitir a las personas, ¿no? Ujú. Vamos, que estamos hoy hablando contigo de milagro. Exactamente. Porque es un tema difícil. Además, no me Sí, voy a sí, meter en sí, temas políticos, pero a ver, Venezuela pues tiene sus problemas y demás. Y un tema sí, tan sí, serio médicamente hablando no es fácil de gestionar por sus recursos. exactamente. Exactamente, ¿no? Incluso que a mí se me hacen varias operaciones porque tenías que pensar que el líquido tenía que drenar desde la cabeza y cuando hicieras pipí, pues ahí tendría que salir el líquido cefalorraquídeo, creo que le llaman, Ajá. y se tendría que desinflamar un poco porque la cabeza estaba creciendo de una forma que todo eso se va para atrás, ¿no? Entonces, era y cuando me hacen la operación, yo tengo una válvula que le decían a mi madre, médicamente hablando, tienes garantía hasta que tenga 14 15 años, pero de ahí para, allá, de ahí para adelante no sabremos qué deparará el destino, ¿no? En este sentido. Sí. Bueno, la verdad es que la cosa bien. Sí, Por suerte, oye, por fortuna, ha salido todo bien. Vaya, ya hemos hecho sí, un spoiler. sí. Y bueno, por ahí va la narrativa de las cosas que cuento. Debo de recalcar, sí, no sé si te has fijado que al principio del capítulo dejo un mensaje. Entonces el mensaje para mí es como No me ese lo voy a fallar. enganche de decir, bueno, es como la frase positiva que le quisiera dejar a la persona en ese momento o en esa parte de la escritura, ¿no? Ujú. Sí, además me he dado cuenta de que tu libro, tu formato es bastante personal también. O sea, la historia es muy personal, pero el formato también. ¿Por qué? Porque sin hacer spoilers, nos encontramos con páginas como esta, Exacto. donde podemos ver información verídica de lo que ha sucedido, de cómo lo has vivido y demás. Enseña uno, pero el libro tiene bastante fotografía, bastante documento, está bastante llenito, que es... A ver, cuando lo estuve investigando, cuando lo estuve leyendo y demás para esta entrevista y para conocerte un poco más, me llamó mucha la atención porque me recordó como a esos juegos de investigar un caso policial que te van dando como pistas y tú tienes que unirlo y demás. Me recordó Sí, totalmente a eso y me pareció muy puede interesante. ser. Sí, sí, porque como te digo, en base a que le digo a mi madre, bueno, yo le voy a dar mi narrativa, ella me pasa esos documentos, que esos documentos son los documentos originales Ujú. de, de, de,
pocas cosas, partes médicos que pudo ella recolectar, porque ella me ha explicado sí que han habido información o ha habido fotos, por ejemplo, que yo nunca llegué a ver del estado como tal. Entonces esas fotos o se perdieron o no sé qué pasó allí. Ya eso quedará en su historia. Yo no sé si algunas de esas pruebas como tal se extraviaron Sí, o se por el andar de la perdieron, vida, ¿no? o no se No, puede no, acceder a ellas, o cualquier cosa. no lo sé a ciencia cierta en ese Claro. sentido. O sea que, Sí, hacer documentación sobre cosas reales. Yo que, a ver, mi narrativa cuando escribo es sobre Segunda Guerra Mundial. Ahí es fácil, es un tema histórico que está muy tocado. Pero cuando estás claro, haciendo autobiográfico o de un evento un poco más complicado, como podría ser, por ejemplo, la guerra civil aquí de España, y los documentos oficiales, para conseguirlos, es un dolor vaya de tela. cabeza. Sí, sí. Sí, sí, La verdad que me parece una labor muy encomiable, la que ha hecho tanto tu madre como tú reunirlo todo y crear esa negativa. sí. La verdad es que bueno, por suerte he tenido bueno, mi madre siempre ha sido vamos a guardar esto porque esto nunca se sabe. Claro, Ella siempre de guardar las cosas y bueno, uno nunca sabe, como decimos en mi país, ¿no? Uno nunca sabe. claro, nunca sabes cuándo puede venir bien. Exacto. Entonces, bueno, y ahí la gente pues, o sea, la misma foto que acaba de mostrar de ese documento es redactado por esa institución en cuestión, ¿no? Sí, Entonces ahí no hay punto ni coma que yo haya cambiado porque es un documento, digamos, legítimo que avala la historia, ¿no? sí, un documento oficial, o sea, yo creo que se ha visto en la Exacto. cámara. Es muy interesante ver los documentos gráficos que aportas dentro de la narrativa. Y te iba a preguntar, ahora que ya conocemos un poco más el libro, pero para no spoilear lo que contiene, vamos a hablar un poco más técnicamente. Tú lo tienes editado a través de una editorial. Sí, Y la editorial es... autopublicada. Es una autopublicada. La agencia principal está aquí en los Países Bajos, en Rotterdam, donde Ujú. yo resido a las afueras. Entonces, como el libro está escrito en castellano, digamos, castellano, español, ellos me envían a mi bestseller.es o mi bestseller, que es, digamos, eh, 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 el significado traducido desde el neerlandés al español, ¿no? Aquí Ujú. sería main bestseller y ahí ya es mi bestseller.es, ¿no? Vale. Bookmundo.com creo que trabaja junto con ellos. Sí. Y bueno, a través de esa editorial autopublicada fue que a través de emails y eh, mandando el borrador, pues ahí fuimos concretando cómo íbamos a hacer la obra, ¿no? Ujú. Sí, claro, porque, a ver, luego pondremos en este vídeo abajo, vais a encontrar toda la información como siempre. Y aunque esté en Países Bajos, este libro se puede adquirir también aquí. A través de la editorial se puede comprar. Sí, exactamente. Y también porque, o sea, cuando yo me adentro un poco al mundo de cómo ya que estaba ya con la disciplina activada, Ujú. digo, bueno, estaba trabajando en ese tiempo cuando a mí, por ejemplo, para escribir el libro me vino bien la pandemia. ¿En qué sentido? En que estaba trabajando, digamos, en un departamento gubernamental aquí en Países Bajos Sí. y bueno, éramos de un grupo de como 20 15 personas que trabajamos en la oficina. Entonces, bueno, hablo con el colega, mira que tengo este proyecto, tal. Entonces, él me da como la idea de, no, mi tía también publicó algo parecido a lo que tú quieres publicar y vamos a buscar por internet. Y así fue que di, digamos, con esta editorial. No fue porque al ser, como digo, un libro redactado en castellano, pues muchas opciones aquí en los Países Bajos de momento no hay. Ya, me imagino. Entonces, era, digamos, la única opción viable para mí en ese contexto para apostar a decir, bueno, a ver qué sale de aquí. Ujú. Y así fue que ha surgido un poco esto, con sus altos, sus bajos, las esperas. Debo decir que lo único, digamos, punto a mejorar que yo considero de la editorial como tal es tener una conexión, una comunicación más directa, porque todo era vía mail. Tenía que Sí. esperar que llegara el mail
para volver a, ok, ahora, ¿cómo vamos con el siguiente paso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O dónde estamos? ¿O qué hay que corregir? Y entonces se llevó su proceso en ese sentido, ¿no? De esa espera de que yo no sé si los demás que colaboran con la cámara han tenido problemas similares en este sentido, ¿no? Bueno, a ver, dentro de la cámara de los libros y simplemente dándote una vuelta por foros y demás, hay mucha gente que está contenta con el trabajo de las editoriales de autopublicación, pero hay gente que está muy descontenta. Es un tema muy personal. Al final también Mm. depende de cómo te lo tomes tú. Si quieres sacar una tirada de libros para tus amigos y tu familia y para ti, la autopublicación me parece una idea excelente. Si quieres tenerlo como algo a vistas de un negocio, de iniciar un trabajo como escritor, creo que la autopublicación lleva un trabajo previo que tienes que hacer Ujú. tú y que tienes que continuar una vez que has autopublicado. Porque eres tú la persona que tiene que venderse. Tú y tu obra. Pero tienes que moverte tú. Hombre, tú eres un experto en eso, realmente. Tú has estado en un montón de podcasts. Ahora en esta entrevista has hecho incluso una presentación en Países Bajos de tu Sí, libro. Y eso quiero que me lo sí. cuentes. Bueno, eso, yo creo que nosotros nos conocimos a través de las redes sociales, creo que fue por Threads. No sé, no estoy muy Sí, seguro creo de que sí. eso, pero ahí empecé yo a decir, ok, Instagram. Yo no estaba muy metido en el mundillo de esto de las redes sociales porque en realidad creé un grupo que se llama Frases Pensamiento Positivo Ujú. hace rato. Y yo dijo, bueno, a veces escribo lo que pienso, no son cosas largas tampoco, son un pensamiento corto o algo que se me ocurre, pero después entré a estas cosas de threads y haciendo el logo, una persona que me ayudó a hacer mi propia, digamos, para hacer tu propia marca, digámoslo así. Sí. Me ayuda con el logo, me ayuda con lo que le llaman ellos, creo que paletas, que tiene que ver con tipo de colores y etcétera. Entonces, después yo regreso y ahí, o sea, me empiezo a mover en las redes sociales, ahí doy contigo también, entonces ahí se va creando esta conexión entre lo que hemos hecho hasta ahora. Y después me voy a Aruba de regreso Sí. y como hemos hablado lo del problema de Venezuela, yo me voy con varias copias y yo digo, bueno, es verdad que yo creo que todos los que conformamos la Cámara queremos que nuestras obras sean leídas y también sean vendidas, porque para eso también, o sea, no vas a hacer una obra y la vas a guardar en tu cajón, porque entonces no va a tener, es una obra para ti y para los que se atrevan a leerla y ahí queda, ¿no? Pero yo he hecho esto en un paso de todo su tiempo, en el sentido de que, bueno, regreso a Aruba a ver una situación de mi madre un poco delicada en ese momento, y me voy con varios libros y voy a la Biblioteca Nacional y digo, bueno, ¿qué puedo hacer aquí? Ellos se alegran porque dicen, no, un chico que también se crió acá en Aruba y fue a la escuela acá y todo, eh, eh, tiene un libro uno lo encapsularon, digámoslo Oh. metafóricamente, porque ellos dicen como que cualquier familiar, cualquier conocido, quien quiera saber si esa obra se ha escrito, la Ujú. tenemos aquí, digamos, en los archivos de la biblioteca. Ah, qué guay. Entonces ellos lo que me aconsejaron es que si yo tenía otras copias que las podía dejar, que ya las podían rotar en las dos bibliotecas que existen en la isla Vale. para las personas que están, digamos, asociadas a la biblioteca, ¿no? Que son miembros, que son ya colaboradores, no necesariamente, pero... Y así fue ese proceso en Aruba, después cuando regreso, qué más puedo hacer? Y me pongo en threads, me pongo a buscar, como bien dices tú, conexiones con varias personas que me han invitado a sus podcasts. He hecho varios podcasts con una persona de Colombia 2 veces, una persona de Argentina 2 veces, otra persona también de Colombia. Y al principio, cuando estábamos haciendo la marca, como esta persona me ayudó en su momento, hay varios gente que hacía podcasts o en vivos hasta desde Instagram. Ujú. Y así es que he movido un poco esta manera de publicarme, ¿no? Sí. Y hacer eco de lo que he hecho, ¿no? Muy bien. Sí, justamente es lo que yo siempre recomiendo.
Al final nos tenemos que mover nosotros. Nosotros somos el escritor, pero estamos en un momento histórico en el que somos nosotros los que tenemos que dar una imagen y vender y buscar al lector y demás. Ojalá fuera tan fácil como poner un libro en la calle y que te salgan un montón de lectores, pero es que no es el caso. Y somos muchos los que estamos buscando esa oportunidad de, como tú bien dices, que nos lean. Claro, porque yo creo que tienen, cada persona tiene eh, sus historias para Sí, contar. tal cual. Muy bien, pues a ver, te voy a hacer un par de preguntas así también un poco más... ¿Qué quiero saber ya? ¿Qué te voy a decir? Tienes ya un segundo. Quiero Sí, conocerlo. A ver cuál es, cómo es. ¿Tienes alguno por ahí? Anécdotas. anécdotas. Muy bien. ¿Nos puedes hablar un poquito de este? Este no lo conozco. Este Eh, para mí es sorpresa. eh, surge son historias cortas, no son Ujú. capítulos. Surge de esos desamores. eh, eh, en Aruba, eh, Holanda, eh, España, Sí. y, y es muy, muy, muy chulo. Sí, son como pequeñas anécdotas tuyas. Pequeñas Sí. historias y retazos de ti, de vivir en un sitio u otro, amores. Entiendo. El poema a mi madre, Ah. poema al niño. Ujú. O sea, podríamos estar más ante un poemario o libro de historias cortas, en este caso. Sí. Y resume eh, el final eh, anecdótico, eh, tranquilo, problemático, un poco de todo. Un poco de lo que es la vida, me parece a mí. Mm, mm, Y para este libro has repetido con la misma editorial. sí, Muy bien. Oye, pues eso es que al final has estado contento con ellos dentro de lo que cabe, aunque se dilate en el tiempo la comunicación con ellos. sí, sí. Ha ido ah, bastante bien el segundo. Ujú. Eh, Cuando lo lancé a finales de marzo, creo que en 2, 3 días después se vendieron 3, 4 copias. Muy bien. Que ahí, poco a poco. Sí, pasito a pasito. Ujú. Genial. Pues ahora quiero conocer un poco, ya hemos dado algunas pinceladas, pero quiero conocer un poco cuáles son tus métodos de escritura. Estábamos hablando de que, por ejemplo, tú pones por encima la disciplina que la motivación. Sí. Vale, ¿de dónde te surge eso? Porque no todo el mundo lo tiene tan claro. ¿Es de lo que has comprobado que funciona o de dónde va? Me baso en buscar, por ejemplo, si me voy al primer libro, Ujú. hay él no es motivador, pero él se va a Japón y también con 10 años a aprender otro idioma, a vivir lejos de Colombia, se va a Japón con su mamá, su papá, y pasa un poco, digamos, los pros y los contras que yo también, cuando yo voy de Venezuela a Aruba, ¿no? En ese Sí. momento. Y entonces, en base a ese, Yokoi Kenji, Salón 8, de ahí me pasa un poco cómo él narra su niñez, entonces me agarro un poco de ahí, de ese hilo para plasmar un poco las historias en plegarias. Ujú. Eh, y también de Alex Rovira, de las cosas que suceden, digamos, en el diario vivir, ¿no? Marian Rojas Destapé, Ajá. Gabriel Rolón, psicoanalista, escritor. Entonces, de ahí surge un poco la dinámica de hacer las historias personales, ¿no? De cosas que me pasan, de cosas que yo veo, digamos, en mi alrededor y saco y cuento algo, ¿no? Sí.
de lo que pienso, lo que analizo, pero siempre no exponiendo, digamos, nombres de personas para hacer daño, sino agarrando un poco lo que voy observando y haciendo la narrativa, cómo lo plasmaría yo para que la persona lo lea, ¿no? Claro. Madre mía, se te ve una persona muy positiva, ¿eh? También con tus lecturas y demás, se te nota. Mm. Sí, bueno, trataré de hacer lo mucho que pueda hacer en el sentido positivo, pero no todo el tiempo va a ser positivo. Hay cosas que van a ser cosas menos de alegría y bueno, abrazar la tristeza, la alegría y guiarme por ahí, ¿no? En el Claro. sentido de la disciplina. Y a veces que no vienen cosas a la cabeza y paras un poco de escribir y Ujú. pones un poco todo en, en espera, ¿no? Estoy, por ejemplo, en un tercero que no sé, no sabré definir qué le pondré, de observaciones, de cosas que me pasan, eh, y que me pasa, observo de personas cercanas a mí Ujú. o no. Y de ahí pues trato de buscar algo, una narrativa que le sirva a otra persona que pasa por lo mismo, digamos, el día a día y lo soluciona, cómo lo transita. Ujú. Muy interesante. Bueno, ya tenemos ahí una noticia más. Vas a sacar un tercero en algún momento. Ujú. Vale, ¿y tú cómo te organizas a la hora de escribir? O sea, ¿cuál es tu proceso? ¿Cómo te planteas las historias? ¿Cómo lo estructuras? Porque claro, en tu caso no podemos ponernos si eres escritor brújula o escritor mapa. Yo creo que si es autobiografía es otro tema. Ya, la primera escritura y la segunda son autobiográficas. La tercera es más sentido de observación, Ajá. pero a ver, no te sabría decir, voy armando en el sentido de que, ok, quiero hablar de un tema porque vi algo por ejemplo, como alguien que supuestamente te quiere te trata de una manera que no es la debida, ¿no? Entonces de ahí Ujú. trato de sacar como una historia buscando palabras, eh, no salirme un poco de lo grotesco de decir palabrotas, pero con una firmeza de por qué aceptas tal cosa o por qué tú haces tal cosa. Entonces busco, no sé si hay un sistema brújula o no lo sabría decir, sino Ya. que las ideas van surgiendo y bueno, voy escribiendo un poco y si tengo algo plasmado, no lo cambio del todo y después con el tiempo vuelvo y lo releo a ver si no me ha alargado mucho o si no he escrito algo que me haga repetitivo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido lleva su proceso, ¿no? A la hora de Claro. escribir ahora este tercer proyecto que estoy Claro. iniciando, que estoy viendo. De hecho, por lo que me cuentas, tú eres muy partidario de coger un texto, escribirlo y dejarlo descansar. Luego volver al tiempo. Sí, para quizás mirarlo con otra perspectiva, ¿no? Yo creo que yo me baso mucho en que podemos hablar de perspectiva, pero si vamos a fijarnos en un solo punto, por ejemplo, tú y yo estamos mirando a una pared, hay cosas que tú ves que yo no veo, entonces, y no es llevar la contraria de que es lo que yo veo y es lo que tiene que ser, porque cada Exacto. quien le va a dar su interpretación de lo que lea, de lo que percibe, ¿no? Eso Claro. es un poco el mensaje que siempre quiero dejar en claro de la percepción de las personas va a ser diferente, ¿no? Ujú. Sí, sí, tienes toda la razón del mundo. Cada persona tiene su historia y cada persona tiene su verdad y eso es inamovible. Pero también es muy difícil de plasmar en un libro. Sí, sí. Entonces, no sé si lo hago, digamos, al punto de crear una narrativa como, por ejemplo, los primeros dos libros, como seguido y armado cronológicamente. Quizás el tercero me ha costado un poquito más, Ujú.
quizás cronológicamente me va a costar un poco más plasmarlo, ¿no? O quizás no necesariamente tiene que ser cronológicamente, sino de, como no son capítulos, pues es una historia que trata sobre el maltrato o cómo ves la percepción de por qué te quedas en espacios que sabes que te hacen mal, pero a veces la lealtad, digamos, familiar, pues te quedas ahí aguantando. Sí, Mucha gente exige el respeto, por ejemplo, pero no se respetan ellos mismos. Me explico. Ah, tú te puedes enfadar con alguien porque te faltó el respeto, de que quedó de irte a ver a tal sitio y nunca llegó, ¿verdad? sí, Como un ejemplo. Entonces tú le reclamas a esa persona, pero cuando tú no te haces respetar, entonces tú mismo te estás faltando el respeto y no te corres un poco de cambiar un poco el ambiente, de decir, bueno, aquí no estoy logrando, no estoy encontrando lo que quiero encontrar, ¿cómo por qué me quedo, no? Entonces a veces preguntas a una persona, pero ¿por qué te quedas aguantando chorradas, no? O cosas y dice, no, porque no puedo soltarme de la familia o de... Entonces es una lealtad que no es buena porque te exige respeto a otras personas, pero tú mismo no te respetas en poner esos límites de que hasta aquí sí, no tal llego cual. yo porque o sea, es algo muy complejo, ¿no? ¿Cómo lo puedes plasmar en un libro? Y más o menos así busco las narrativas y plasmarlo en el sentido de ponerle a pensar a la persona, Sí. que tenga cuál es tu sentido de pertenencia, por qué proteges tu sentido de pertenencia y por qué no, y qué es lo que te falta. O sea, en ese contexto me baso un poco en plasmar esos escritos. Ujú. Sí, veo que los escritos básicamente tienen una función como muy de hacerte pensar. De plantearte Exacto. situaciones diferentes y demás en las que pueda darte pie a decir, esto me suena, yo a veces he hecho esto o no he ¿Mm? entendido, ya lo entiendo un poco mejor. Muy interesante, Sí, muy psicológico, además. sí, 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 me manejo mucho por ahí. Es decir, que a la final tú puedes dar un consejo a alguien que tú aprecias, pero el punto es que la persona, si quiere mejorar, quiere cambiar, o sea, nadie cambia a nadie porque sí. Exacto. La persona va a cambiar o va a querer cambiar cuando se decide cambiar. Ujú. Porque por mucho que tú digas, por aquí no es, por aquí no es, por aquí tienes que estar un poco más, hace caso omiso, como decimos nosotros, y bueno, hasta que se pegue su golpe y dice, vale, ¿por qué me pasan las cosas? Entonces, son esos cuestionamientos de que si nos vamos al sistema, digamos, de religión, echamos la culpa siempre de lo bueno, agradecemos cuando nos acordamos de Dios y de lo malo, pues también le echamos la culpa a Dios, porque entonces no, ¿qué has hecho tú para que estés en el estado que estás y cómo vas a salir de... Sí, hay que hacerse Porque responsable de uno mismo. exactamente, no todo tiene que ser porque tal cosa me pasa no, porque uno también va a cometer errores y cómo lo vas a contrarrestar a decir, bueno, si esto no me surge por aquí, pues tengo que buscarle la vuelta a hacerlo de otra forma, ¿no? Claro. Y quizás cambiar el ambiente en que te rodeas. Yo creo que eso es muy importante. Sí. Bueno, yo veo más como cambia primero tú y luego ya sigan dando los otros cambios. Claro, claro, claro. Muy interesante. Me gusta, me gusta. A ver, más preguntitas. Ya hemos tratado un poco de cómo escribes, cómo te organizas, cómo haces las cosas, pero quiero saber, aunque ya nos lo han mencionado un poquito, pero por si acaso, a lo mejor esos son tus libros de referencia, pero no lo que consumes. ¿Tú qué literatura te gusta? Bueno, un poco de todos. No soy muy fanático de la fantasía en sí. Creo que Me has hecho a daño. través también de a través de threads, una persona que La Reina y el Pirata, que tenía un libro un poco corto. Ujú. También la conocí por threads mucho antes de conocerlos a ustedes. He leído su libro y habla sobre esa conexión de personas que viven lejanos, pero se conectan de una forma porque hablan, se cuentan cosas y a la final como que
si mal no recuerdo, pues se unen a hacer algo en conjunto, pues como ya bien sea en pareja o para ayudarse mutuamente, ¿no? Pero me baso mucho, digamos, en libros como está de Alex Rovira, que incluso la buena suerte, donde surge la buena suerte de una persona que espera que la buena suerte le llegue o aquel que lucha por hacer su mejor y ser su buena suerte, ¿no? Sí. Y, y otro libro que he leído en catalán, Amor, que lo escribió con otra persona. También ya Marian Rojas Estapé, o sea, ese tipo de literatura es la que más la que más he leído siempre, ¿no? Y también del chico este que ganó el Got Talent, no me acuerdo qué año fue, que hacía la poesía, el César Brandón. Vale, vale, sí. Es que yo Sí, Got Talent no. sí, entonces también, o sea, su primera obra literaria, cuando ya él gana el Got Talent, parece que tenía ya esa para publicar, y bueno, también Las Almas de Brandon, creo que se llama el libro No lo sé. y Ahí me has bueno, pillado. Víctor Coopers, Ujú. que habla leído también Vivir y Trabajar con Entusiasmo. Entonces, más o menos es un poco la literatura que he visto, ¿no? Sí, veo que literatura que consumes son también tus referentes y son un poco también lo que tú plasmas. Está todo muy Sí, aunado. sí. Muy bien. A ver, ¿cómo ves el mundo editorial hoy en día? Mójate en esta pregunta. Uf, eh, yo creo que ya está un poco complicado. Nosotros quizás pertenecemos al grupo rebelde, si se puede decir de una forma. Sí, ¿Rebelde en qué sentido? En que yo creo que todos los que hemos conformado la Cámara, creo que no, si no me equivoco, no he escuchado a alguien que se haya publicado en una editorial normal o, ¿cómo se dice? tradicional. Tradicional. Creo que son muy pocas las personas que se han atrevido a ir a ese camino, Ujú. de los que conforman la Cámara, estoy hablando. Entonces, la autopublicación pues, está ganando terreno, pero también tenemos que tener en cuenta de que todo, o sea, todo el trabajo lo tiene que hacer uno. Y eso no es de hoy a mañana y con suerte quizás uno más que otros han obtenido la posibilidad de dar, digamos, en zonas en donde se han llevado bien, digamos, sus ventas de sus libros y Ujú. otros un poco menos. Y una cosa que me decía alguien en un podcast, me decía que a veces no es malo que la obra sea odiada en ese momento, pero en un momento dado en otra etapa de la vida de esa persona quizás le va a dar otra connotación la historia que lea, ¿no? Sí. Eso fue un poco basado en la presentación de anécdotas, mi segundo libro, que él remarcaba eso, que decía, el hecho de que las personas lo miren a uno un poco mal el escrito, por decirlo de alguna forma, no es malo, porque quizás hay una emoción ahí que habla más rápido que lo que la persona en realidad quiere o no quiere aceptar en su realidad o lo que sea, ¿no? Y dice, bueno, quizás se compra un libro y lo guarda y quizás dentro de 5 6 7 años dice, Sí. tiene otro pensar, ¿no? Sí, sí, yo soy totalmente de esos. O sea, tanto de comprarme un libro y dejarlo en la estantería hasta dentro de 5 años, como de pensamiento de que hay muchas veces que no estamos en el momento o no estamos en la esencia para coger ciertos libros. Exacto. Sí, la gente cambia. Y con el cambio también vienen los cambios en la lectura. Así que es normal. Hoy un libro que no Sí, te gusta, exacto. luego en 5 años puede encantarte. Claro, entonces eh, puede ser que ese libro tú lo hayas comprado y te den ganas no me interesa lo que dice aquí y casi que lo puedes tirar a la basura por un decir, viene alguien que sí le interesa leerlo y lo guarda y lo protege, ¿no? Sí, Y quizás tú cambias en 5 o 6 años y dices, pero ¿por qué te noto un poco quizás más alegre en la vida? No, porque el libro que quizás tú querías votar, pues a mí me resultó de mucha autoayuda, ¿no? Entonces,
yo me baso en esos escritos, ¿no? De que el mensaje que quiero plasmar a cada individuo, porque cada persona va a tener su connotación de darle, Claro. digamos, la importancia Sí. que ella o él piense, ¿no? Que tiene la escritura como tal. Ujú. Sí, y desde su visión y desde su momento vital. Exactamente. Claro. Muy bien. Oye, pues siguiendo con esta línea así un poco de este pensamiento tan positivo y tan de entender que la gente tiene diferentes momentos y demás, me gustaría que le digas un consejo a los escritores como nosotros, o a los que están empezando, o a los que están un poco quemados, o lo que tú quieras, pero un consejo que si yo fuera un escritor y voy a ti, oye, quiero sacar un libro, quiero ser escritor, tu consejo, el que está en la mesilla de noches, el que te hace seguir. Bueno, yo lo basaría en que no solo te bases en la motivación Ujú. de lo que quieres escribir. Es una herramienta. Enfócate en la disciplina. Quizás, ¿qué es lo que quieres transmitir en tus escrituras? Si es escritura de fantasía, si es escritura de ciencia ficción, si es escritura de algo quizás no personal, puede ser autobiográfico, como puede ser biográfico de algo que tú veas en otra persona que es cercana a ti o a tu entorno, eh, que, que, que se empiecen a escribir, plasmar las cosas que se les vienen a la mente. Quizás no están en su mejor momento para, digamos, financieramente poder invertir en un libro, porque eso también lleva su proceso, lleva su... Y no todo el mundo tiene la posibilidad Ujú. de, de pero que en algún momento si cree en ese proyecto, tienen que creer en las cosas que quiere escribir o quiere plasmar para otras personas, que no se da de la noche a la mañana y que hay que moverse a hacer las cosas, siempre lo digo, hay que moverse a hacer las cosas, no esperar por fe, hay que tener motivación, pero disciplina a hacer las cosas. Yo Tal creo que cual. sería el consejo más sincero que le puedo dar a las personas acá, ¿no? Me gusta. Y aquellas personas que quieran empezar, que se atrevan. Y como decía, creo que lo decía uno de los escritores que he leído, que todo empieza de escribir, escribar, que traduce también de estar cambiando los escritos, lo que pienso, por qué lo pienso, entonces de ahí surge algo. Sí. Sí, sí, me parece muy buen consejo. Y además has tocado un melón bastante complicado. Y es que lo veo mucho en Threads, que es esta gente que parece que se piensa que los escritores sacan un libro y al día siguiente han vendido 100 ejemplares. Y es como, no funciona así. De No funciona hecho, así. es una inversión de tiempo y si quieres hacer Ujú. las cosas bien, es una inversión de dinero. Sí, 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 sí. Por ejemplo, te puedo decir que yo he hecho la inversión para escribirlo, para editarlo, la inversión, digamos, monetaria ha sido, me ha costado, aún me cuesta, en el sentido de que he hecho, como te he explicado, me fui el viaje para Aruba y me he pagado los libros yo para decir, bueno, yo he escrito una obra y incluso que he dicho en la biblioteca, mira, como hay personas que son miembros de la biblioteca, pues quizás no tengan la manera de pagarse el libro para leerlo, pero quizás lo pueden buscar en la biblioteca y lo pueden alquilar por 2 semanas y se leen una historia. Claro, Y yo creo que lo que nos daría a nosotros como ese digámosle, orgullo positivo es que alguien se atreva a leer tus escritos y claro, para nosotros sería de muy importancia también que dejaran sus referencias. Tanto las cosas que le han gustado como las cosas que quizás no le llamaron tanto la atención, porque yo creo que de ahí te nutres también de las cosas que puedes mejorar a través del tiempo, ¿no? sí, Creo que es la mejor herramienta y como tú dices, no tener el pensamiento de que hoy saco el libro, o sea, el libro se publica hoy y ya mañana tengo que vender 20, 30 copias porque no va a ser así. Todo lleva su proceso, lleva su tiempo. Creo que lo efímero, consigues algo en tiempo de efímero, no le das el valor, la importancia que te ha costado construir un poco lo que quieres lograr, ¿no? Entonces, en base también a eso me voy, digamos, me voy por esos caminos, porque
sabes que todo te cuesta su proceso, algunos serán más pacientes que otros, otros tendrán menos paciencia y dirán, bueno, tiran la toalla por decirlo así, pero lo que no, si crees en realidad en lo que tú puedes lograr, no puedes desistir. O sea, tú no puedes ser tu propio, la persona que te baje el estímulo de decir, no puedo, no me sale la vuelta. Y van a ver, es como explicar el fracaso. El fracaso para mí es una enseñanza. Ujú. Entonces, el fracasado para mí sería esa persona que se cae, por ejemplo, y no se va a atrever a levantarse nunca más porque siempre es, y voy a volver a fracasar. Y yo creo que no, es que es el fracaso, mientras que tú te levantes, es un aprendizaje a seguir haciendo cosas, a ir mejorando, a ir cambiando, pero ese constante movimiento de querer buscar hacer algo en positivo, ¿no? Y va a llevar su tiempo. Y también el sentido de dónde te rodeas, quiénes te rodean, quiénes creen en ti, porque eso también es muy importante. Sí, exacto. Es así, pero es que pasa mucho. Que la gente, supongo que es por el tiempo, en los tiempos en los que vivimos, que todo va muy rápido. La gente quiere Exacto, hacerlo ya, sacarlo ya, venderlo ya. Y es como las cosas artísticas, igual que muchas otras cosas, llevan su tiempo y llevan su claro. aprendizaje. Y una cosa que creo que justo el otro día en Threes contesté a una chica que preguntaba de o decía, no voy a ser capaz de escribir mi primera novela porque siento que no va a ser lo suficientemente buena. Y es como una idea súper tóxica porque tu primera novela siempre va a ser peor que la última que escribas. Claro. Porque tú vas a crecer, vas a aprender por el camino. Sí, sí, exacto. Entonces hay un punto también que lo comentábamos también en uno de los podcasts que participé, que decía que de una u otra forma, cuando ya tú expones, tú haces exponencia de tu obra, Ujú. deja de ser, o sea, eres el autor de tu obra, pero deja de ser tuya de cierta forma. ¿En qué sentido? Porque quizás va a tardar el tiempo de que recorra el mundo entero, por decirlo de alguna forma, pero a los pasos que va dando y las personas que lo vayan leyendo o se vayan siendo conscientes, pues eh, ellos le van a dar otra narrativa, qué significa para cada individuo. Creo que eso es o sea, todos escribimos con la intención de que todos queremos que nos lean y que nos den vibras positivas, pero si tú no te crees la capacidad que tú puedes lograr, entonces el mundo allá afuera siempre va a ser cruel igual. O sea, Sí, está en que creas en ti y es verdad que lo que pensamos, empezamos en esto, de buenas a primeras de momento, no podemos vivir de ello. claro. No es así de que tenemos gira por X país porque estamos allá están, quieren saber más del libro. Todo lleva su proceso, pero en el proceso ir viendo los aprendizajes que se van adquiriendo, ¿no? Yo creo que por alguien que quizás no le guste mucho la obra, preguntarle de una manera educada qué es lo que no te pareció y quizás si es una persona que está escribiendo un estilo de saga, por decirlo de alguna forma, pues diga, bueno, esto tengo que mejorarlo porque el público pide más este tema que esto que tenía yo pensado transmitir, por un Sí, o decir, para ¿no? tu siguiente trabajo, simplemente, aunque sean historias sueltas o un poemario o lo que sea, tu siguiente trabajo Exacto, ya te ayuda. exacto. Entonces, eh, van a haber personas que van a apreciar tu obra y van a haber detractores. O sea, no, para un mundo de gustos y colores, siempre digo, podemos estar mirando un mismo punto, pero quizás tú ves un matiz que yo no veo. Claro. Entonces, tu percepción da otro significado que hace que te guste más que a mí o menos que a mí. O sea, todo está en la percepción de cada individuo y yo sí creo que hay siempre un lector que esté interesado en leer la obra que sea, Sí. porque le gusta el tema fantasía o el tema historia o el tema biográfico o las autobiografías. O sea, hay público para todos los gustos. Creo yo que sería un poco la dinámica, ¿no? De estas personas que están empezando o han empezado y creer
quizás no en el tiempo que ellos esperan, pero buscar las formas de decir, bueno, esto lo tengo yo pensado y no desanimarse, porque si tú te desanimas, o sea, tienes que, para que demás crean en ti, tienes que creerte tu propio proceso. Claro. Eh, Y tu propio proyecto. exacto, Sí, es así. Y además hay algo que creo que solamente puedes aprender cuando te expones con tu trabajo y demás, que es a dominar tu ego. Que es algo de lo que tú estás hablando mucho. El tema de saber recibir una eh, crítica, saber cuándo alguien te está haciendo una crítica para bien, cuando te la está haciendo para mal. Que tú puedes exacto, escribir, vamos, perfectísimamente, pero siempre va a haber alguien que no le guste. Y no pasa exacto, nada. No hay ningún problema con eso. exacto. Pero bueno, son procesos complicados. Sí, pero yo creo que ahí es donde, si hablamos del carácter del ego, tenemos que saber qué es lo que si sabemos que algo nos va a exponer de una forma que va a sacar el yo interno que no queremos exteriorizar a los demás, porque quizás no somos personas arrogantes, pero quizás esa es la expresión que sale, digamos, en el proceso de todo me sale, la vuelta me sale mal o esto me sale de X forma. Mover a un punto. La crítica yo no la considero algo necesariamente mala, porque la crítica es aquello que te puede ayudar a mejorar algunas cosas que todavía no dominas, que puedes ir con el proceso e ir buscando por qué debo mejorar esto, a qué se debe que alguien me haya dicho que no, no le gustó esta narrativa, pero sí me dijo, mira, si la mejoras en este punto, quizás cambiar algunas cosas, ¿no? Claro. Y siempre va a haber, o sea, para, para gente que le gusta, va a haber colores y matices que a algunos le va a parecer y a otros menos, ¿no? Claro. Sí, no, y también yo creo que con la experiencia vas aprendiendo que esos comentarios son buenos, puedes cogerlos, puedes no cogerlos, es tu decisión, pero también se Claro, va formando un escudo para esos otros comentarios que todos hemos recibido de es una mierda, no me ha gustado, tiene demasiadas palabras y es como, mira, échate unas risas con eso porque no va a ninguna parte y esa persona no va a ningún sitio. Pero vas a claro, recibir esos claro, comentarios y tienes que estar preparado claro. también para que te toquen así la moral. Sí, o sea, tiene que ver yo creo que desde el momento que tú decides exponerte a que te lean o que vean tu obra o lo que sea que estés haciendo, eh, que tienes que hacer la pregunta principal es, ¿qué haré con los comentarios que yo sé que voy a recibir, que van a ser de no agrado a todo el mundo y aquellos que son de agrado porque son de agrado? Y yo creo sí que si la persona de una manera formal se expresa por qué no le agradó tal escritura, si se basa en el respeto, pues también aceptar esa crítica. Claro. Claro, eso no tiene que dar por hecho de que la persona tú la tienes que insultar o esa persona te tenga que insultar a ti, porque ahí ya vamos a límites que no vale la pena ir a Como tú bien buscar nada decías, ahí. hay que marcar límites ahí. Exacto, exacto. Sí, sí, tal cual. Entonces eres tú quien tienes que creer en lo que tú quieres expresar. Y una vez más, gustos y colores van a haber siempre. O sea, Sí. Como decimos nosotros, pasaboes chupachups. Pues oye, Miguel exactamente. Ángel, ha estado genial la entrevista. Voy a ir contando porque llevamos una horita ya. Te hemos conocido muy bien. Hemos conocido tus obras. Vamos a enseñarla de nuevo por aquí. Como ya he mencionado, la vais a poder. Bueno, la podéis encontrar ya en las estanterías de la cámara. Estoy fatal de la voz. Y nada, simplemente mencionar que en la caja de abajo va a estar toda la información sobre Miguel Ángel, sobre la cámara de los libros. Si os gusta lo que estamos haciendo, nos podéis apoyar de muchas maneras. Y este último minutito se lo dejo a Miguel Ángel para que se despida y diga el mensaje que quiera decir a quien nos está viendo. Todo tuyo. Bueno, de antemano muchas gracias por esta conexión, a todos los que conforman la Cámara de los Libros.
donde está, no sé si lo digo Uy, bien, García Gráfica, no. Gracia Gráfica, donde Sí. creo que está expuesto también. Eh, me pueden seguir a través de las redes sociales, Instagram Miguel Ángel Autor, que es como me presento en Instagram y bueno, colaborando con ustedes, que no solamente la obra que estoy presentando, sino las obras de todos los que conformamos la Cámara, que estamos haciendo comunidad, que para mí es muy importante, que nos podamos ayudar unos a otros y bueno, lo que uno no sabe, el otro quizás puede aprender de otra persona, ¿no? Y con el debido respeto, pues hacer las cosas bien como hemos querido hacerlo aquí, digamos, pasado en este proyecto y ojalá que, bueno, se me presente también la oportunidad de iros a conoceros personalmente, ¿no? A todos Uy, los que ojalá. conforman la Cámara. Me encantaría. Y Pues nada, pues, que el libro en cuestión está en bookmundo.com. Bookmundo.com, mi bestseller.es es bajo demanda, es decir, cuando hacen el pedido, pues allí van a encontrar las opciones. Creo que también está ya también disponible en las anécdotas, que es una historia muy corta. Otro tercero que se viene, pero todavía no les tengo. No les tengo un poco. He empezado una base, pero ahí voy moldando a ver qué quiero contar allí. ujú. Tengo un problemilla de qué tema le voy a poner, pero eso está un poco en la búsqueda de cómo surjan los escritos, ¿no? Bueno, paso a paso, como Sí, estábamos diciendo. sí, 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 y poco a poco, y bueno, las cosas se dan pasito a pasito y hay que moverse a hacer las cosas, ¿no? Sí, Y totalmente de creer, y acuerdo. creer en lo que uno puede lograr hacer, ¿no? Sí, tal cual. Y eso es primordial. Las cosas como son. Pues nada, hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por vernos. Y nada, nos vemos en la siguiente entrevista de Los Ecos de la Cámara. Chao. Bueno,